Vale, muchas gracias. Hasta luego. Bien, ahora voy a cambiar la manera de presentar porque voy a presentar a los tres proyectos a la vez. Inmediatamente después de cada uno de los proyectos podéis hacer alguna pregunta. Y finalmente, bueno, va a participar primero el Museo del Libro, después va la Universidad Norte, la biblioteca de la Universidad Norte, y después Intermediae. Entonces vais a tener esa oportunidad de, como os digo, de hacer preguntas, y finalmente habrá un debate mayor en que también las compañeras proponen continuar en el espacio Tangente como un espacio también independiente que hay en Burgos. Bien, pues el Museo del Libro Fadrique de Basilea, que seguro que lo conocéis, y también quienes seguís en redes, es un museo bastante mencionado y seguido. Es la plataforma cultural de la editorial Siloé, Arte y Bibliofilia, diseñado y gestionado en forma de museo que muestra la evolución del libro a través de sus soportes. Se plantea como un nuevo modelo de gestión cultural al convertirse en el marketing de contenidos de una industria cultural y plantear un nuevo modelo de negocio que facilite una independencia y una autofinanciación. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Voy a presentar. ¿Me dará la voz suficiente sin micrófono? ¿No? Sí, pero voy a presentaros a todos y luego... No, disculpa a todos. Sí, es que estoy como ahí acelerada porque tenemos poco tiempo. Los folletos de PICE están todos en taquilla. Los folletos de PICE están todos en taquilla y además tienen las publicaciones que son informes anuales que los sacan cada vez, que uno lo acaban de presentar ahora, y lo podéis coger afuera, donde está recepción. Bueno, luego por otro lado tenemos la biblioteca Carl Parris de la Universidad Norte, que nos llega de Barranquilla. Es una biblioteca en la que ofrece la información y el acceso a recursos de información y documentación de una manera también diferente, en una universidad en la que cada vez se va expandiendo más. También Marlene Uribe nos viene a hablar de cómo también llegar a lo que es la provincia y a la comunidad que se genera nueva en un espacio de crecimiento evidente, desde luego. Y luego, por otro lado, tenemos a Intermediae, que es seguramente que también lo conoceréis, porque es uno también de los proyectos, yo creo que cuando te interesa una nueva gestión, un espacio de acogimiento y de colaboración, son ellas. Intermediae es un laboratorio de producción de proyectos, especializado en la cultura visual movida por la participación. Investiga nuevas formas de implicar a distintas audiencias en esferas como son el arte y la cultura. Entiende la creación como un espacio de aprendizaje compartido y la experimentación como una forma de implicación en la producción cultural. Colabora con proyectos comprometidos con una perspectiva de trabajo comunitaria, como una práctica con la que producir innovación y transformación. Muchas gracias a los tres proyectos por estar aquí. Será un placer que luego podamos tener preguntas. Gracias. Ay, sí. ¿Me permites? Sí, porque es que... No, hombre, perdona. Gracias. Buenas tardes otra vez. Aquí se van a presentar tres proyectos. Espero que los otros dos también sean una realidad como el nuestro, porque es una realidad palpable después de 7 años de intenso trabajo y de una gran inversión. Me gustaría saber de los asistentes, ¿cuántos de ustedes, o cuántos de vosotros, perdón, conocéis el Museo del Libro de Burgos o habéis estado alguna vez? Bien. ¿Y cuántos sois de fuera de Burgos? De acuerdo. En muy poco tiempo podríais ver el museo, porque la visita puede durar, la visita mínima podría durar media hora, y en media hora podéis tener una visión de la historia del libro real y creo que bastante seria y pedagógica. Pero os voy a contar simplemente la historia de por qué nosotros decidimos crear un museo del libro en Burgos. Museos del libro en el mundo hay bastantes. Está el Museo del Papel en Basilea. Está un museo impresionante en Ginebra, que no es un museo como tal, sino que es una colección de libros de todas las épocas, ordenada cronológicamente, impresionante. La Fundación Martin Bodmer. Si vais a Ginebra hay una colina de casitas a la orilla del lago este que tiene el Geyser, y de verdad es una de las visitas más interesantes que hay en toda Europa. Y hay museos de la imprenta, pero en España está la Ciudad del Libro de Urueña, que lo conoceréis ya todos, y en Madrid, no he estado nunca todavía porque no me han invitado a ir, creo que hay una... ¿cómo se llama?
Casa del Lector, sí, bien. Creo que la inauguraron hace 2 años o año y medio. Bien. ¿Lo conocéis alguien? Sí. ¿No muestra la historia del libro o es otra cosa? De acuerdo. Entonces, como museo del libro como tal en España solo estaría el nuestro. ¿Por qué surge la idea del Museo del Libro? Muy fácil. Todas las personas que se dedican a una actividad, su sueño, la autorrealización, la culmen de la pirámide de Maslow es crear un museo de su propia actividad. Existe, ya sabéis, el Museo de la Patata Frita en Brujas, el Museo del Chocolate de Ginebra es también interesante, hay hasta museos del Orinal y muchísimas fábricas siempre tienen un centro de interpretación pegado que lo anuncian como museo. Entonces, es el deseo, fijaos la cantidad de museos del vino que hay en España, más de 40 y en todo el mundo, infinidades. Entonces, en ese deseo de mostrar tu actividad, nace el germen, la idea de lo que es crear el Museo del Libro. Nosotros somos una editorial creada en Burgos en 1997 que nos dedicamos a hacer fotocopias de libros. Vamos a Londres, hace poco hemos estado en Londres, hemos fotocopiado el bestiario de Westminster y ahora lo estamos vendiendo en Japón y en Estados Unidos. Aquí está la fotocopia, os la podéis pasar. Es una réplica exacta de un bestiario medieval. Este año ha sido primer premio nacional del Ministerio de Cultura en ediciones facsimilares, ediciones especiales y facsímiles. Nos han concedido 2 premios nacionales este año. En la historia de Siloé hemos obtenido 14 premios nacionales. Lo podéis ver en el Museo del Libro y de todas formas os voy a dar luego un boletín anual de las actividades de la editorial y del museo. Os decía que en este estado de las cosas, hace 7 años, nuestra realidad económica era muy diferente que la que hay ahora. Si ahora estaréis vosotros cansados de ir a conferencias en las que hay grandes pensadores que dicen, señores, nuestra realidad ha cambiado, todo lo que existía hasta el 8, hasta que, ¿os acordáis de la crisis es opinable? Pues hasta ese momento ya no nos vale para nada y lo estáis comprobando cada día en vuestras actividades y en vuestros proyectos. Yo estoy cansado, a este señor no le conocía, el que acaba de irse, pero estoy cansado de ir a sitios donde anuncian muchas ayudas que luego son agua de borrajas, complicadas o farragosas o engañosas, dan 3 y quitan 7, entonces nuestra realidad es muy dura. Pero en aquel estado de las cosas de hace 7 años, tuve el acierto o la gracia de pasar por un edificio detrás de la Diputación aquí en Burgos, que cuando vi su estructura, una estructura en pisos, porque los museos parece que invitan a que sean un edificio, ¿no? Entonces dije, aquí cabría el Museo del Libro, podría ser el sitio ideal. Está entre la Catedral y el Gran Museo de la Evolución Humana que iban a inaugurar o que ya había empezado sus trabajos y yo lo conocía bastante bien el proyecto. Sabía que tarde o temprano Burgos con el Museo de la Evolución iba a ser un imán en la cultura. Y entonces dije, aquí lo vamos a poner. Y manos a la obra. Manos a la obra fueron 3 años, casi 3 años de suplicio. Cuando yo llego a la alcaldía de Burgos a presentar el proyecto entonces del Museo del Libro, el entonces alcalde Aparicio me dijo, ¿qué queréis? Confiaba en nosotros. ¿Por qué confiaba en nosotros? Porque teníamos un bagaje de premios y una trayectoria de promoción de la cultura de Burgos y Castilla y León en todo el mundo, de ferias, pues importante. Entonces sabía que éramos alguien que lo iba a hacer. En las alcaldías estaban cansados de gente que decía, yo voy a hacer un museo de bonsáis, yo un museo de setas, pero que luego no cuajaban, ¿no? Él creyó en nuestro proyecto, nada más decírselo, era como, ven, lo vais a hacer, ¿qué queréis? Y yo simplemente le dije, queremos apoyo institucional, o sea, promoción, una palmada en la espalda y colaboración futura y agilidad en la gestión del papeleo. Sabéis que una de las desgracias que hemos tenido es la burocracia de este país. Entonces yo quería evitar eso. No quería favoritismos, lo que quería era diligencia, eficacia. Lo que siempre pide un empresario de la administración, en resumidas cuentas. Y él dijo, lo vais a tener, no os preocupéis, tenéis todo mi apoyo, pero ¿queréis alguna ayuda económica? Y yo entonces dije, no, porque la vamos a pedir en lo regional, porque sabemos que hay ayudas y creo que es más lógico, puesto que es un proyecto supraurbano, supra la ciudad. Y, oye, lo mismo que a los demás,
Tardaron eternidades en darnos permisos. Recuerdo, por ejemplo, que como la superficie del establecimiento era superior a 200 metros, había que sacar licencia ambiental. Voy a repetirlo, licencia ambiental para un museo del libro. El surrealismo de la administración no tiene límites, entonces no me asusté porque yo he iniciado en esta vida muchos negocios. Y recuerdo también que había que, para poner unos andamios en la fachada, el informe de la Policía Municipal de Circulación en una zona peatonal. Bueno, pasas todo ese calvario absoluto, esa especie de ventanilla única, encima lo llaman ventanilla única, o sea pero se prolonga durante meses y meses y meses. Durante esos meses uno no crea puestos de trabajo. No sé si lo sabéis. Y cuando conseguimos tener el museo hecho y derecho, después de ese suplicio, teníamos que dotar, o sea, lo que es mostrar la historia del libro. Y pedimos ayuda a la administración regional. Ayuda no, solicitamos una subvención. Y dijeron, oiga, es que ustedes no son una fundación, no son una institución, son una empresa. Fijaos, tuve que solicitar la ayuda como si era una tienda. Y en una inversión de cerca de $500,000 euros, nos dieron 27.000 euros. Lo mismo prácticamente que para el tejado de una casa de turismo rural. Haciendo consolidando un ente que favorece el turismo y la pernoctación, porque sabéis que una de las obsesiones de la Administración es que en cada ciudad exista muchos puntos turísticos para que la gente se quede a dormir, que es lo que verdaderamente da dinero y que es uno de los problemas de las ciudades medias como Burgos. Pero bueno, no os voy a cansar con esto. Ese suplicio mereció la pena por una razón. Luchar por lo tuyo y luchar por tu gremio y por dar a conocer tus libros, pues merecía la pena. Es que me estoy liando porque quiero deciros muchas cosas en poco tiempo y tengo muchísimas anécdotas que contar, ¿no? Pero bueno, lo que quiero también es que veáis que nosotros en el museo no solo tenemos libros medievales, fijaos esta delicia, sino que terminamos incluso en el libro electrónico, partiendo de réplicas de las tablillas de arcilla. Entonces, es un paseo absolutamente delicioso por toda la historia, desde Mesopotamia hasta nuestros días. Convencidos, porque esto es una realidad también, de que un museo no debe ser simplemente un simple contenedor de obras, decidimos iniciar lo que es la actividad museística. Para esto contamos en su día con Rodrigo Burgos, que ahora nos lo ha fichado una bodega, o sea, el narcotráfico, el dinero del narcotráfico, y él está muy feliz y va a hacer un gran proyecto en Toro. Y Rodrigo se encargó de hacer una labor lenta, apoyado por una empresa con toda la confianza del mundo. O sea, yo le dije, ¿limitación de dinero? Toda. ¿Toda qué significa? No tenemos dinero. Toda la limitación de dinero. ¿Apoya todo lo que hagas? Entero. Y sin dinero, evidentemente sin dinero es una exageración, con dinero, fuimos logrando hacer una serie de actividades interesantes. ¿Cómo solucionamos el tema económico? El museo es un escaparate y tenemos mecenas. Hemos conseguido, hicimos lo que ahora está tan en moda, el crowdfunding. ¿Dónde está mi botellita de agua? Lo conseguimos hacer con un planteamiento que era conseguir que empresas que habían conocido ya, que iban conociendo el museo, iban conociendo su actividad y su implicación en la sociedad, nos comprasen libros y se convirtiesen así en mecenas patrocinadores, porque como vimos que de la administración no podíamos conseguir nada, lo sustituimos. ¿Es esto un modelo de gestión? Sí. De hecho, hace poco en Twitter oí un chico que decía, para la gestión, el crowdfunding, ¿para qué era? Para publicar libros. Y nosotros lo habíamos hecho. ¿Cómo lo hicimos? Con la Carta de Arras del Cid en el año 99, estoy hablando de hace mucho tiempo, con la Carta de Arras del Cid, que es una réplica del documento de su boda, que está en la catedral,
al vender la Carta de Arras conseguimos dinero para pagar los derechos para una parte de la restauración de la Catedral de Burgos. Fijaos qué bonito. Hay otro proyecto en el que estamos ahora que es sumamente interesante y del que me gustaría hablar ahora aquí porque lo considero esencial para, no solo para Burgos, no solo para Castilla y León, sino para todo el país, y es que sabéis que se ha descubierto que el cartulario de Valpuesta es un siglo anterior a las glosas emilianenses. Cuando nosotros, ¿hay aquí algún riojano? Bien, me alegro. Como no hay un riojano, porque no quiero desprestigiar para nada, pero es que en La Rioja lo están haciendo de maravilla. Compras una lata de pimientos, ahí pone que somos el origen del castellano. Compras un botijo, también lo pone ahí. Entonces han hecho una promoción extraordinaria. Aquí, en Castilla, jolín, nos está costando mucho dar a conocer que existe Valpuesta y que existe el cartulario y que la Real Academia ha sancionado su antigüedad. Pero imaginaos, en un mundo en el que hay 500 millones de hispanohablantes, entonces nosotros dijimos, sí que habían hecho una especie de réplica fotográfica malísima, de andar por casa, promocionadora, pero con unas filminas de los años, bueno, de cuando no se sabía ni que esos libros eran tan importantes, ¿no? Entonces nosotros vimos esta réplica tan mala y pensamos en hacer una réplica que la gente sintiese el pergamino y venderla en todo el mundo. Fuimos al Archivo Histórico Nacional y nos dijeron, no tenemos dinero. Lo que oís vosotros cada semana, no tenemos dinero. Bien, pues nos ofrece... nosotros queremos pagar unos derechos y hacer la réplica. Sí, nos encantaría. Además, vosotros, con la calidad que tenéis, es lo ideal, porque al no tener miniaturas no se puede vender si no es algo bien hecho e importante. Vale. Sí, pero es que para fotografiarlo, porque nosotros tenemos que hacer unas fotos de una calidad extraordinaria para hacer la réplica exacta, habría que desencuadernarlo. Hombre, nosotros nunca hemos necesitado desencuadernar, pero podríais aprovechar para restaurarlo. No, es que es lo que queremos, restaurar el cartulario de Valpuesta, que ellos saben que va a ser famoso en todo el mundo. Y dijeron, pero lo tenéis que pagar vosotros. Es decir, la administración nos dijo que contratásemos una restauradora o un restaurador aprobado por ellos y pagarlo nosotros, y lo financiamos. Y ahora, o sea, ¿qué hemos hecho? Bueno, ya sé por qué. Ese tuit decía que con crowdfunding se podían iniciar labores de restauración importantes en España. Y este era un caso. Nosotros ya lo habíamos hecho hace unos años, porque estamos vendiendo este cartulario de Valpuesta, que son 2 códices, lo estamos vendiendo en preedición en todo el mundo. Y no os voy a exagerar, pero recuerdo en el Congreso Medievalista de Kalamazoo, que estuve hace 3 años, cuando anuncié la existencia del cartulario de Valpuesta en la sección de hispanistas, bueno, hubo un aplauso generalizado. Igual que en ese mismo día anuncié que se había descubierto el Beato de Ginebra. Fijaos lo importante que es para la cultura española el mundo de los beatos de Liébana. Pues se descubrió un beato de Liébana en Ginebra hace 4 o 5 años, del que nosotros hicimos una réplica que también fue premio nacional. Nos seleccionaron los suizos por la calidad. Por eso conozco también Ginebra y os he dicho lo del museo, repito, la Fundación Martin Bodmer, recomendable de primerísima. Y sí que me gustaría no enrollarme, yo tendría aquí para contar, para criticar, para sacudir y daros noticias que quiero reservar para una rueda de prensa la próxima semana, pero lo que quiero es que me hagáis preguntas, porque para enfocar un poco el asunto de lo que he venido a hablar, que es el modelo de gestión del museo. Antes de ello, deciros que ¿cómo se mantiene el museo? Con las ventas de sus piezas. ¿Pero cómo puede vender un tío las piezas de su museo? Bueno, son réplicas. También hay originales que también los vendemos. Entonces, en esa historia del libro, cuando una persona nos compra una pieza, la sustituimos por otra de la época. Preguntas, por favor. Bien, si hay alguna pregunta ahora, si no continuamos con los siguientes ponentes. Como vamos súper justos de tiempo, pero igual si tenéis alguna pregunta. Bien, pues continuamos. Lo siento. Si hacemos más de tiempo, pues...
Mientras lo arreglan, os quiero dar las gracias y también agradecer a Comunicación y Cultura la gestión de este foro, que yo creo que está saliendo extraordinariamente, y soy de Burgos. Y también quiero mencionar que la valentía del Ayuntamiento de Burgos al organizar un foro donde también les dan. Sí, sí. No preguntas. Bueno, pues yo soy Marlene Uribe y quiero darle las gracias al Foro de la Cultura por haberme invitado a venir desde tan lejos a presentar la experiencia de gestión de la Biblioteca Carcy Parrish, que es la biblioteca de la Universidad del Norte de Barranquilla. Y les pregunto, ¿ustedes saben dónde queda Barranquilla? ¿Seguro? Ah, bueno. ¿Cómo? Bueno, pues todo ese trayecto lo he hecho para poder contarles a ustedes esa experiencia, ¿verdad? Barranquilla está situada en un punto muy estratégico de Colombia, que está pues al final del río Magdalena, que es el río más grande de toda Colombia, más largo, que recorre todo el país, casi todo el país, y que desemboca en el Mar Caribe. Entonces, podrán imaginarse esa ventaja para nosotros, lo que significó en términos de migraciones, porque nuestra cultura es muy variada. Entonces, tenemos desde árabes, chinos, franceses, españoles, por supuesto, y bueno, eso todo nos ha permeado a la cultura propia de Barranquilla. Bueno, particularmente yo trabajo en la biblioteca de la Universidad del Norte, en la Carcy Parrish, como les digo, y desde allí estamos haciendo cosas que van buscando encontrar la misión de la universidad y de la misma biblioteca, que es impactar la sociedad en la que nos desenvolvemos, por supuesto. Voy a empezar hablándoles de una iniciativa que se llama Virtualizarte, que es un programa de formación de competencias informacionales que está diseñado para que cualquiera pueda utilizarlo y replicarlo en donde quieran, ¿verdad? Lo básico de este programa es que lo que queremos es llevar a los participantes hacia la creación de contenidos digitales, pero no contenidos digitales comunes como por ejemplo un libro digital, que también, pero algo que genere interacción con la gente, ¿no? Entonces ya llevamos desde el 2010, lo estamos haciendo. De hecho, Araceli Corbo, que fue mi contacto con el Foro de la Cultura, porque bueno, aparte yo estudié la maestría en Sistemas de Información Digital de la Universidad de Salamanca, o sea, viví aquí en España un año, hice prácticas en el MUSAC de León, y fue allí donde nació ese programa, con Araceli, de hecho, porque, bueno, me pareció muy interesante ver la gestión que ella estaba haciendo desde la biblioteca del museo, porque llevaba las comunicaciones del museo desde la biblioteca. Y yo no soy bibliotecóloga, soy bibliotecaria, porque llevo 10 años trabajando en la biblioteca, pero soy comunicadora social, soy realizadora audiovisual, y me llamaba mucho la atención ver que a pesar de que el museo tiene su propio departamento de prensa, de comunicación y otro de educación, era la biblioteca quien hacía toda la parte de comunicación del museo. Pero bueno, yo les estoy hablando del año 2008, y en ese momento, cuando yo llegué acá, las redes sociales no estaban tan fuertes como lo están ahora. Es decir, acababa de perder la puntería MySpace. No sé si ustedes lo conocieron, esa red social. Bueno, pues yo aprendí a manejar redes sociales con MySpace, porque era manager antes de trabajar en la biblioteca de una banda de rock. Entonces, a través de ese perfil de MySpace fue como aprendí a interactuar con la gente. MySpace tenía algo interesante, que era que no tenía foro, es decir, era un foro, era un muro donde la gente dejaba un comentario, y lo que yo veía era que como no había una conversación fluida, la gente tenía que estar haciendo F5 para poder seguir la conversación. Entonces eso me pareció muy interesante, porque ganamos muchas visitas en ese perfil. La banda se llama León Bruno, con MySpace, y bueno, yo viví la transición de haber logrado muchas visitas en MySpace y que naciera Facebook. Entonces sentí como,
Ahora otra vez toca empezar toda la gestión con Facebook, pero bueno. El hecho era que cuando yo estaba en el MUSAC no tenía las redes como las están manejando ahora, entonces nació este programa para dinamizar la biblioteca, porque mi público es totalmente diferente al público del museo. El público del museo son personas mayores, son niños, es un público heterogéneo, pero el mío son básicamente, o el nuestro, son estudiantes de una universidad, es decir, son 10.000 estudiantes a los que les podemos llevar ciertos contenidos, pero también están los profesores y otro tipo de público como los funcionarios. Entonces, con Virtualizarte, que empezamos a hacerlo en el MUSAC, esto es una presentación en Prezi, pero no la voy a hacer obviamente porque no me da el tiempo, pero la pueden encontrar allí. Aquí se ve la transición de lo que era haberlo hecho en una institución pública como es el museo, los logros que tuvimos y cómo pasamos después para una institución privada que es la Universidad del Norte y también los logros que hemos hecho. Entonces, les voy a mostrar algunas imágenes de los talleres, porque bueno, la gestión ha sido más invitar como a los amigos a participar. De hecho, como ya tenían la relación con Araceli, entonces la primera que fue tallerista de Virtualizarte fue Araceli. Entonces logré traérmela para la universidad y hacer el primer taller con ella, que era sobre la blogosfera. Que allá, a pesar de que la red Facebook, Twitter era más fuerte, los blogs no tanto. Y era interesante ver cómo se utilizaban los blogs aquí en España, porque a mí me sorprende muchísimo encontrar personas que tú le preguntabas cuál era su oficio y decía, pues yo soy blogger. Y yo, pero ¿se puede vivir de eso? En el 2008, ahora, bueno, hay blogs muy, muy interesantes. Bueno, con Araceli empezamos esa parte de blogs y al siguiente año nos trajimos a otro amigo que no era amigo mío precisamente, pero era amigo de mi mejor amigo. O sea, un profesor, Cristóbal Castilla, que trabaja en Barcelona y es el creador principal de AER Studio. Ellos hacen interacción. Es decir, ellos trabajan con empresas muy grandes, en su momento trabajaban con Nokia para toda la parte de despliegue de la plataforma, y ellos hacían unos proyectos muy interesantes y queríamos llevar esos mismos proyectos aplicados a nuestro entorno. Entonces hicimos, por ejemplo, un primer taller de acercamiento a la interactividad, que era aprender a entender a una máquina como un receptor de información. Es decir, que la cámara de la máquina o de un computador son los ojos para nosotros, el micrófono del computador pues, son los oídos, los parlantes, la voz, etc. Y empezábamos a hacer una serie de talleres para que los estudiantes y personas que vinieran de afuera de la universidad pudieran aprender a interactuar con esa máquina o programar esa máquina para que otras personas pudieran interactuar con la máquina. Entonces, ese fue nuestro primer taller. Luego vino ReadMotion, que era tener a las máquinas también interactuando con las personas, pero a través de un mando remoto, que utilizamos el control del Wii para poder hacer programaciones allí. Y luego vino que fue realidad aumentada, que fue un proyecto interesante porque en la Universidad del Norte, aparte de la biblioteca, hay un museo muy reciente que es Mapuca, que es el Museo de Arqueología de los Pueblos Carib, porque en nuestra biblioteca, en los sótanos, siempre estuvo una colección muy importante arqueológica que rescató Carlos Angulo Valdés, un principal investigador sobre arqueología del Caribe en mi país, y esos fondos siempre estuvieron allí. Entonces, la tercera línea de fotos es lo que era anteriormente el Laboratorio de Arqueología, y lo que hicimos fue acercar a los estudiantes a que conocieran esa colección, y en ese momento, eso fue en el 2012, no existía el museo lo inauguramos el año pasado, pero nosotros desde la biblioteca nos adelantamos para poder llevar el concepto de realidad aumentada y que ellos empezaran a interactuar con esas piezas y a darle un poco más de información para lo que posteriormente sería el museo. Entonces, ese fue un taller muy interesante y ahora ya el museo abierto están tratando de implementar lo que trabajamos en este taller. Pero como ven, desde la biblioteca veníamos un poco más adelante con los temas para poder implementarlos en otras instancias de la universidad. Bueno, siguiente. Este fue el taller de este año. Nuevamente,
estuvimos con Araceli, pero ya el público acá fue diferente y volvimos a llevar como una actualización de todo lo que son herramientas de la web 2.0 para otro tipo de público. Como ya teníamos el museo abierto, queríamos compartir la experiencia que teníamos con el museo con otros museos de la región. Entonces, el público de este taller fue precisamente centros culturales, los museos de la ciudad y algunos profesores que sabíamos que les costaba un poco el tema de los blogs para poder meterlos en este mundo y que les fuera mucho más fácil. Y de todos estos talleres que les estoy contando, hay un blog, porque la metodología Virtualizarte es precisamente poder compartir esa experiencia que se logra en el taller para que cualquiera lo pueda ver y conocer cuál fue el proceso que se tuvo durante el desarrollo de los mismos. Siguiente. Bueno, acá hay otro tipo de actividad que es la realización, ya nos metimos desde el año pasado en la edición, en la editorial. A pesar de que la universidad tiene su propia editorial, la biblioteca tuvo una iniciativa que fue un concurso de hacer un libro. Barranquilla fue capital de la cultura de América en el año pasado, así como Burgos lo fue en el 2000, ¿qué será? ¿1, creo? No me acuerdo, pero bueno, así como ustedes también tuvieron capital de la cultura Burgos, nosotros lo tuvimos para América, como Barranquilla, por su carnaval, por muchas cosas. Y lo que hicimos fue mezclar textos. Invitamos a la gente a que hiciera un texto de 200 caracteres sobre Barranquilla y luego esos textos se los pasamos a diseñadores industriales y gráficos para que los ilustraran. Y no se conocían ninguno, ¿no? Fue como un experimento y el resultado fue un libro digital donde se mezcla tanto la ilustración como los textos y hasta una mamá de un egresado participó. Entonces, es interesante ver cómo a través de las actividades de la biblioteca se pueden mezclar como varios públicos y tipos de contenidos. Virtualizarte también tiene, que me olvidó decirles, una mezcla de disciplinas, porque no solamente eran diseñadores, sino que los involucramos con ingenieros de sistemas para que rompieran sus moldes. Por ejemplo, al final de los talleres, un ingeniero de sistemas nos decía que él no veía nunca como un desarrollo web la aplicación de sus conocimientos para un desarrollo web, no lo había visto desde la carrera eso, pero a través de estos espacios es una forma de abrirles la mente a los estudiantes para que experimenten con otro tipo de actividades. Bueno, acá es otra parte de la gestión de la biblioteca, porque es una biblioteca universitaria y podríamos quedarnos simplemente teniendo muy bonita la biblioteca, que lo es, la colección ordenada y prestando los servicios tradicionales de biblioteca, pero nuestra ambición va mucho más allá y es poder impactar a la comunidad, como les dije al comienzo. Este blog que está aquí es de la Biblioteca Popular del barrio de La Paz. La Paz es un barrio vulnerable en mi ciudad, es decir, tiene problemas de drogadicción, bueno, de ahí en adelante, para no alargarlo, ¿no? Y esta biblioteca hace parte de un proyecto mucho más grande de desarrollo comunitario que lleva el padre Cirilo Swine, que es de la comunidad de Los Camilos. Él es un padre holandés, pero se fue a vivir a Barranquilla y ha hecho un trabajo estupendo. Tiene desde, obviamente, la iglesia, tiene un hospital, tiene un centro comunitario, tiene la biblioteca y tiene ahora un teatro al aire libre, en fin, o sea, él es por sí solo excepcional. ¿Cómo nosotros nos involucramos con ellos? Pues esta biblioteca, o en general todo el proyecto de La Paz, está apoyado por la Fundación Gases del Caribe, que es una de las empresas más grandes de la ciudad, y pues el gerente de Gases del Caribe hace parte de la Junta Directiva de la universidad, entonces todo está como mezclado allí. Y nos llamaron a nosotros para que apoyáramos la gestión de esta biblioteca. ¿Y cómo lo hicimos? Desde presentar un proyecto de remodelación de la infraestructura física, por ejemplo, hasta formar a todos los voluntarios que trabajan en la biblioteca para que sepan cómo catalogar, usar sistemas de información que sean gratis o de acceso libre para que pudieran ellos desarrollar su biblioteca. Entonces, ahí pudimos impactar nosotros también esa parte de la sociedad. Y por último, bueno, aquí está el edificio de la biblioteca. Por último, la siguiente. Es esta otra iniciativa que es la Biblioteca Digital Héctor Ojerazo,
de pronto este nombre no les suena tanto como Gabriel García Márquez, pero Héctor Rojas Erazo fue uno de los artistas más importantes del Caribe colombiano, fue uno de los primeros que empezó a hablar de la cultura del Caribe y su arte, digamos, va desde ser pintor, ¿verdad? Poeta, novelista, periodista, o sea, un artista muy completo. Y lo que hicimos fue desarrollar una biblioteca que lo que busca principalmente es conservar los contenidos sobre el Caribe colombiano. Esta biblioteca, el principal inconveniente que tenemos es los derechos de autor. Es decir, al comienzo, hace 10 años, pretendíamos solamente catalogar, o se pretendía solamente catalogar lo que producía la universidad y empezamos a buscar qué otros libros podríamos ir catalogando, pero eso era imposible. Es decir, aparte de poder digitalizar el 20% y subirlo, era muy complicado el tema de que te cedieran, así sea una parte de un documento. Entonces, nos ha llegado así como por varias partes los que son archivos muy importantes. De hecho, ayer estaba en León presentando en las jornadas Archivando el proyecto de recuperación de la memoria de mi ciudad a través del rescate del archivo de Parrish y compañía. Y miren que todo cómo va encajando. Parrish fue un ingeniero de los Estados Unidos, un ingeniero civil que llegó a Barranquilla cuando en Barranquilla no había prácticamente nada. Y entonces vio todas las posibilidades que había, compraron una finca que se llamaba la Finca El Prado y ahí empezaron a desarrollar un proyecto urbanístico que fue el barrio El Prado. Ese barrio es el barrio más icónico de toda Colombia, es muy bello y pronto van a poder ver esa colección en línea porque ahora mismo estamos digitalizando y decidiendo en qué sistema lo vamos a montar para poder exhibirlo. Pero eso es básicamente la gestión que ahora mismo estamos haciendo detrás de lo que ustedes están viendo aquí. Aquí tenemos obviamente la colección de manuscritos y correspondencia de Héctor Rojas Erazo, tenemos algunos bocetos de sus obras, lo van a poder ver en línea, y pronto vamos a catalogar 500 planos sobre Barranquilla, sobre el desarrollo urbanístico, fotos de cómo es el barrio El Prado, cómo era antes, desde cuando se trazó la primera calle, en fin. Como todo ese desarrollo de la ciudad que se puede contar gracias a que ese archivo nos llegó y llegó a buenas manos y que tuvimos el interés de rescatarlo, siendo que no somos archivo, somos una biblioteca. Pero de pronto hay otras instancias en Barranquilla como otros archivos, otro tipo de instituciones que lo podrían hacer, pero nosotros dijimos, esto debe quedar aquí. Porque aparte, Carcy Parrish fue parte de la Junta Directiva de la Universidad y fue uno de los creadores de la universidad. Mi universidad tiene 45 años y es poco tiempo ha tenido poco tiempo para posicionarse y está dentro de las 10 mejores universidades del país. Entonces, esa labor también se resalta dentro de todo lo que hacemos normal como ser una biblioteca. Pero no solamente nos quedamos allí, todo este contenido y aparte los contenidos que generamos al interior de la universidad, como los artículos de las revistas científicas, los trabajos de grado, todo, producción académica e intelectual y científica la estamos subiendo, digitalizando, mucho material ya está naciendo en formato digital, pero lo estamos guardando en lo que se llama los repositorios institucionales, es un software libre que utilizamos, DSpace particularmente, y todo esto bajo normas internacionales de interoperabilidad para poder conectarnos, por ejemplo, con ustedes acá. Nosotros somos miembros fundadores de la Biblioteca Digital Colombiana, que empezamos 11 universidades, uniendo toda la información que teníamos cada una, para que desde este buscador se puedan encontrar en cada una de ellas, como una búsqueda federada, lo que se llama. Pero además de esto, BDCOL, todos esos contenidos corren por una red independiente a la internet que todos conocemos, que para ustedes es Giant, para Estados Unidos es Internet 2, para nosotros en Latinoamérica es Red Clara y específicamente para Colombia es Renata. Eso es una red grandísima de conexiones que sale por un cable por el Brasil para que se pueda conectar con ustedes acá y con Estados Unidos y que los contenidos puedan correr mucho más rápido sin interferencia de todo el consumo de banda que nos gastamos consumiendo YouTube, Facebook y todo este tipo de aplicaciones.
Entonces, como ven, la biblioteca quiere llegar con todos sus contenidos a no solamente impactar la región, la ciudad donde estamos, sino la región Caribe, el país, Latinoamérica, y bueno, compartirles a ustedes toda la gestión que hacemos para poder intercambiar precisamente esta experiencia de gestión. Muchísimas gracias a todos. Si tienen alguna pregunta, bienvenido. Muy bien, ¿alguna pregunta que queréis formular ahora? ¿No? Muy bien, pues continuamos con vosotras. Vale, estupendo. Marta, ¿me puedes ayudar a buscar mi pendrive? ¿Dónde aparece el pendrive? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Lo primero, agradeceros que nos hayáis acompañado hasta el final en este maratón de 2 días. Agradecer también a Araceli Corbo, que se ha marchado la invitación a participar en el programa Activaciones, a Marta, por supuesto, a todo el equipo en el que os hayáis podido apoyar y al compañero del streaming que está al otro lado de la cámara. Aprovecho también para dar las gracias a Olga Fernández López y a Zoe Mediero, que bueno, nos han ayudado a elaborar en multitud de ocasiones gran parte de las ideas que queremos compartir hoy con todos vosotros. Bueno, yo soy Azucena Clet y mi compañera es Francisca Blanco. Junto a Pepa y Zoe, como hemos dicho, y junto a una gran red de colaboradores, formamos parte del equipo de Intermediae. Intermediae es un centro de creación situado al sur de la ciudad de Madrid, en el que se desarrollan proyectos relacionados con la colaboración, la creación ciudadana y la participación. Antes de entrar de lleno, voy a intentar resumir brevemente en qué consiste nuestra presentación. En primer lugar, vamos a intentar hacer un encuadre mínimo institucional para abordar después, con un poco más de detalle, cómo se define el espacio Intermediae y qué problemáticas lo atraviesan y desde qué metodologías trabajamos. Y, por último, vamos a poner el foco en 2 proyectos que presentan algunas de las ideas fuerza que vamos a compartir con vosotros. Esperamos que nuestra presentación pueda ser útil para ayudarnos a pensar cómo puede una institución pública o una institución cultural pública ser útil en la construcción común de la ciudad. Y bueno, queremos remarcar que lo que compartimos con vosotros es una experiencia muy situada, vinculada a las prácticas locales de la ciudad de Madrid y bueno, eso ha de entenderse como un trabajo parcial, situado y en este contexto y, como decía, desde las problemáticas que lo atraviesan. Bueno, como decía Azucena, voy a tratar de hacer un mínimo encuadre institucional que consideramos imprescindible para entender un poco la complejidad de nuestro trabajo y también las contradicciones en las que tenemos que movernos. Intermedia es un programa del área de las artes, turismo y deportes del Ayuntamiento de Madrid, gestionado por la empresa pública Madrid Destino y, bueno, como sabéis, está ubicado en el gran centro de creación contemporánea que es Matadero Madrid. Matadero Madrid tiene un modelo de gestión mixta en el que hay instituciones públicas e instituciones privadas. De las instituciones públicas, entre las que se encuentra Intermediae, podríamos también mencionar a las Naves del Español, que tiene dos salas de teatro, Cineteca, que se dedica sobre todo a cine de no ficción, y la Oficina de Coordinación, que hace un poco el papel de
todas las gestiones generales del espacio, además de llevar un poco la programación de artes plásticas. Y luego, como espacios de carácter privado, pues hay 6 espacios, entre los que podemos mencionar la Casa del Lector, el DIMAD, ABAM, la Asociación de Artistas Visuales de Madrid, entre otras. Bueno, dentro de este contexto, Intermediae es la primera institución que comienza en Matadero en el año 2007. Y bueno, creo que esto es importante también mencionarlo, el hecho de llegar a aterrizar, digamos, como los primeros en el gran complejo que era Matadero entonces. Todas las naves estaban entonces en obras, todo cerrado, y bueno, como que nos preguntamos bastante, como decía Alfredo en su presentación, como por no llegar como un ovni a un barrio que en principio no tenía demasiados dispositivos culturales. Entonces, bueno, nos definimos como un centro que se dedica a la producción de proyectos artísticos y culturales que que tendrían un marcado carácter experimental y colaborativo, y desde los que tratamos de investigar maneras de involucrar al ciudadano en la producción cultural. Como decía antes, hemos intentado trabajar siempre con nuestro contexto y con una idea sobre todo de trabajar con el tejido de la ciudad, ¿no?, en red con otras iniciativas de la ciudad de Madrid. Bueno, para contestar al compañero del Museo del Libro, después de 7 años trabajando en Madrid y en el contexto de Matadero, creo que sí que somos una realidad palpable, aunque quizá no nos caractericemos por la obviedad. Y digo esto porque muchas veces no se entiende nuestro trabajo y no es así como quizá muy obvio, como decía. Bueno, queríamos subrayar esta idea del carácter paradójico del contexto en el que nos situamos. Como habéis podido ver en la imagen anterior, Intermediae se sitúa en el medio de un gran proyecto urbanístico con letras mayúsculas que lo supera en muchos sentidos, dentro de lo que podríamos denominar como una gran fábrica de la cultura y atravesado por una amalgama de intereses cruzados. En este sentido, nuestra proposición es ambivalente y paradójica, ¿no? De alguna manera, Intermediae es completamente fundado en el seno del Ayuntamiento de Madrid y siempre hemos mantenido un contacto muy estrecho con la Administración municipal. Y a la vez, como decíamos, hemos trabajado en estrecho contacto con los agentes sociales y artísticos, frecuentemente muy críticos con las políticas públicas de la ciudad. En vez de obviar o dar la espalda a esta paradoja, desde Intermediae decidimos trabajar desde el posicionamiento y la implicación, habitando estas contradicciones y activando formas de porosidad institucional, apertura, colaboración y con una idea de reapropiación de lo que significaría las administraciones públicas, orientándonos siempre a la idea de producir una cultura más pública, más democrática y más horizontal. En este sentido, también señalar que nunca consideramos la nave que ocupamos en Matadero ni el espacio literal de los proyectos ni el lugar en el que se conceptualizaban y siempre hemos entendido el espacio museístico sobre todo un medio, más que un fin en sí mismo, y queremos transmitir que el espacio institucional es también y sobre todo espacio público. Bueno, tratando de aterrizar de alguna manera nuestra metodología de trabajo, podríamos decir que exploramos modos distribuidos de hacer que posibiliten procesos autónomos y que traten de evitar la centralización de la producción cultural. Investigamos distintas formas de trabajo que hagan posible la colaboración entre personas y entidades que en principio pueden parecer bastante distintas o que en principio no colaboran como de forma natural. Por un lado serían pues esos expertos de la creación o de la cultura, que serían los gestores, productores culturales, artistas y los creadores de distintas disciplinas, no solo de artes plásticas, sino de creación audiovisual, arte sonoro, de nuevas tecnologías, antropología, ecología, permacultura, solo por nombrar algunas. Luego, personas que no son necesariamente profesionales de la cultura, pero que de alguna manera se quieren involucrar en un proyecto cultural y que comparten una preocupación o proceso común. Y finalmente, como decía al principio, ese tejido asociativo de la ciudad de Madrid,
que ya sean las iniciativas ciudadanas, asociaciones y otros agentes que encontramos en nuestro contexto. Bueno, en este sentido nos parece muy interesantes o inspiradoras las palabras de Carmen Mors sobre la diferencia que existe entre la participación y la colaboración. Si la participación se define como que una parte decide el marco, es decir, la institución decide la estructura o la actividad y luego otros participan, la colaboración se definiría cuando el marco de trabajo se desarrolla y se define conjuntamente con el colectivo implicado. Entonces, es en esta colaboración con el contexto local y de forma muy orgánica cómo se van articulando nuestras líneas de programación en un proceso de redefinición constante, lo que afecta directamente a la identidad misma de la institución, que también se encuentra en este constante transformación. Entonces, para nosotros, digamos que estos procesos colaborativos son sobre todo procesos de aprendizaje mutuo. Siguiendo con este intento de transmitir un poco nuestra filosofía de trabajo, bueno, pues señalar que, como decíamos en Intermediae, el marco de colaboración o el formato de trabajo no está predeterminado previamente, sino que experimentamos con una multitud de formatos, de actividades, de formas de hacer las cosas que pretenden atender a la especificidad de cada colectivo. Esto hace que nos cojan como ejemplo, o sea, como caso de estudio de buenas prácticas en cuestiones de, por ejemplo, accesibilidad en museos. Siempre se considera que es un proyecto que hace buenas prácticas en cuestión de accesibilidad en museos. No es porque no tengamos barreras dentro del museo, porque no tengamos barreras arquitectónicas, es porque reservamos ese espacio de diálogo y negociación en el que poder detectar cuáles son los problemas de otro a la hora de acceder a la institución. Comentar también que, bueno, parece una obviedad, pero no lo es y es importante decirlo. Cuidamos mucho los procesos de trabajo. En nuestro caso duran incluso años. Uno de los primeros proyectos que empezamos a sacar adelante, que fue un banco de intercambio de semillas libres, que ahora está en red con toda la red de huertos de la ciudad, pues empezamos a desarrollarlo en el año 2007 y es ahora cuando realmente tiene fuerza y funciona casi como una institución en sí misma. Bueno, Mauro precisamente habló el otro día del Banco de Intercambio de Semillas. Entonces, bueno, comentar también así qué significa esta idea de experimentación, también de una manera un poco poética, pues para nosotras significa ir más allá de los modelos convencionales y dejar espacio a lo inesperado. Pero sobre todo significa pensar con y aprender de los diferentes agentes y movimientos de base con los que colaboramos, contribuir a desarrollar estos experimentos, pero también reflexionar sobre ellos. Creemos que puede ser útil tratar de reescribir esta idea del antagonismo o de la confrontación y tratar de trabajar desde una idea de tejido, de red, desde la búsqueda de alianzas insospechadas, de construir lazos de confianza, de complicidades y, bueno, ante una situación de crisis como esta, pues buscar sobre todo circunvalaciones y desvíos más que los caminos predeterminados y preconcebidos. Otra de las ideas que nos ha guiado de manera significativa a lo largo de nuestro trabajo podría ser la horizontalidad, entendida, como decía Azucena, como ese proceso de apertura constante a los procesos de diálogo. Esto incluye, por ejemplo, discusiones abiertas sobre cómo se distribuye un presupuesto o cómo se articula un proceso de toma de decisiones. Para nosotros la horizontalidad también significa explorar las posiciones de poder a través de una autorreflexión constante, lo que fuerza a la rotación de roles, al intercambio de posiciones, como el del artista, el pensador, el productor o el mediador. En palabras de nuestra colaboradora Olga Fernández, que ya Azucena le ha agradecido, en vez de una institución que comisaría, produce o hace, nos inspira más la posibilidad de una institución que es comisariada, producida o hecha. Una institución que facilita la redistribución de agencias y enfatiza la responsabilidad compartida en la construcción del espacio cultural. Y, bueno, tras este pequeño statement, vamos a ver en qué podría traducirse esta política institucional. Vamos a presentar ahora dos proyectos. Lo haremos con una pequeña introducción y apoyándonos en dos vídeos, porque la verdad es que Intermediae se entiende más a través de las propias cosas que genera que de las palabras. Y, bueno, el primero de ellos es el proyecto Semilla Boombox, que desde una práctica comunitaria interviene en un espacio público del sur de la ciudad, en el barrio de Villaverde,
Y el segundo es el proyecto City Kitchen, que desarrolla una forma de colaboración experimental entre técnicos de la Administración municipal y una ciudadanía crítica y activa. Subrayar que este relato institucional es uno entre muchos posibles. Tenemos más o menos una media de 30 procesos abiertos. Estos son únicamente 2 de ellos. Si eligiéramos, por ejemplo, el relato de la semilla, pues nos llevaría por un banco de intercambio de semillas, un jardín comunitario, un huerto que estamos planteando en Matadero y toda una filosofía colaborativa con este contexto de la red de huertos. Así que, bueno, este es uno de los relatos entre muchos posibles y que queremos compartir con vosotros. Bueno, pues el proyecto de Semilla Boombox es un proyecto que iniciamos en colaboración con la Asociación Semilla, una asociación de Villaverde que trabaja en la incorporación al trabajo con jóvenes en riesgo de exclusión social, tal y como ellos se definen. Juntos organizamos en Intermediae un taller intensivo llamado App Inventor, en el que los jóvenes aprendían a programar aplicaciones móviles y a diseñarlas. El hecho de venir a trabajar a Intermediae para los jóvenes ya era pues, bastante significativo para ellos, pues, estar rodeados de otros artistas, otras comunidades y otros procesos, pues, a diferencia de un poco de la realidad que viven día a día en su asociación en Semilla. Entonces, bueno, una vez al mes invitábamos además a artistas que trabajan con nuevas tecnologías para que compartieran su trabajo. Y bueno, después de conocer a Sergio Galán y un proceso que había desarrollado en Noruega, se quedan totalmente enamorados de un proyecto que él había desarrollado y le proponen hacer el mismo proyecto en su barrio, en el Parque de Relampaguito, en unas canchas deportivas. Y bueno, tenemos un vídeo que resume un poquito así como ese proceso, que como os digo, lideraron los chavales de la asociación. Te vas conmigo esta noche. Corriente con rimas que descolocan las tuyas. Nada tan seguro como estar en casa. Vine de las estrellas y mi hogar es la NASA. Me llamo Nasis y mi flow te arrasa. Y cuando bajo al barrio dicen, hey, ¿qué pasa? Es un proyecto que hemos creado jóvenes para crear dentro del espacio público un ambiente en el cual la gente se relacione por y a través de la música. A la gente ya le gusta juntarse y escuchar música con los teléfonos móviles a alto volumen. ¿Qué pasaría si la ciudad ya proporcionara esa infraestructura, ¿no?, para que la gente se pudiera juntar alrededor de ciertos puntos y escuchar la música que les gustara? Esto es un proyecto que surgió de la colaboración con Sergio Galán, que es un artista digital que estuvimos jugando con él a raíz de la fase anterior del proyecto, que es App Inventor. A través de Intermediae y de una charla a una gente, la gente de Semilla, que estaban dando un taller sobre desarrollo de aplicaciones móviles, ¿no? Yo le di una charla sobre mi trabajo. Y este proyecto gustó y surgió la oportunidad de, ¿por qué no?, crear un prototipo especial para el barrio. Creamos lista de reproducción en la gente que está aquí, entrando a una wifi libre que da cobertura a toda la plaza. Busca el título de la canción o del artista, le das a buscar, te aparecen y tú seleccionas. Hay un número de crédito para no poder copar la lista de reproducción, que ese número de crédito depende de la cantidad de gente que haya en ese momento utilizando el cacharro. Y pues si hay otras personas que están también poniendo otra música, también se va poniendo en la lista de reproducción y tú puedes votar, y si depende de los votos que tengas, sube o baja la música. Hay un apartado especial en el que hay un listado de canciones que han sido grabadas por la zona o de gente que quería participar y contribuir con sus canciones aquí, y se pueden seleccionar y suenan también. Que ya es realmente una vinculación entre pues, los propios jóvenes, que sí que son los destinatarios principales del proyecto, pero sí que luego hay adultos y gente más mayor que también lo hace uso de él, y también se generan interacciones entre ellos, ¿no? Era una forma de recuperar este espacio y mejorarlo, dándole a la gente una visión de que también se pueden hacer las cosas bien y viendo que la gente lo cuida, lo respeta. Pero es que también lo que me ha gustado mucho es ir a Intermediae y cosas así, a presentar el proyecto y hablar con otras personas y tal, y me ha gustado mucho eso también. Que esta forma de trabajo, digamos, que se aproxima bastante a cómo me gustaría a mí que se desarrollaran los proyectos, partiendo de ideas que gustan,
no montarla un poco por tu cuenta, sino trabajar con organizaciones locales, con chavales de la zona y entre todos participar y cada uno aporta sus partes para que salgan. Es un proyecto que ha permitido eso, que visibilizar a estos jóvenes, dando lo mejor de ellos y mejorando en este caso el espacio público aquí en las canchas de Villalonso. Bueno, para no alargar más, si queréis pasamos al segundo proyecto y al final podemos comentar. Bueno, para compartir el segundo caso que traíamos aquí, necesitamos contextualizar mínimamente, aunque sea de manera muy esquemática. Los cambios que anteceden y acompañan la materialización del 15M y del actual debate municipalista y que bueno, afectan profundamente a las formas de relación entre las instituciones y los distintos agentes y colectivos del contexto cultural y urbano. Entre ellos encontramos agentes y colectivos independientes, encontramos también espacios autogestionados, en el caso de Madrid, por ejemplo, el Patio Maravillas o la Tabacalera de Lavapiés, que son otro modelo de institución dentro de la ciudad y del ecosistema de la ciudad, y nuevos espacios promovidos por los vecinos o desde la ciudadanía, como podrían ser el Campo de Cebada, esta es una plaza, o nos gusta ahora mismo destacar la reciente creación de la plataforma EVA, que es un espacio vecinal, la reclamación de un espacio vecinal en Arganzuela, justo del barrio donde nosotras trabajamos. También querríamos destacar la red vecinal Hacenderas, por ejemplo, como justo Alfredo había hablado de la palabra hacendera, pues se está generando una red vecinal en Madrid de la que nosotras también participamos. Creemos que son estos lugares donde se experimenta con otros modelos de gobernanza urbana y que sitúan la figura de la asamblea en el centro de su modus operandi. A la vez presentan otros modos de relación con la idea de la institución y con la idea de qué es público y de cómo debe gestionarse lo público. Creemos que es una problemática pues, que nos afecta directamente. Siguiendo esta perspectiva, en 2011-2012 empezamos a desarrollar y a colaborar en diferentes proyectos para explorar este tipo de relaciones. También por comentarlo, porque está Diego por aquí, en esta línea, por ejemplo, podríamos encontrar el actual proyecto que estamos desarrollando con Todo por la Praxis. Estamos colaborando con el Instituto Do It Yourself. Es especialmente relevante para nosotras en este relato el proyecto Green Vía que desarrollamos junto con Vic, también lo presentó ayer. Bueno, veníamos todos de Madrid y estamos todos trabajando bastante en red. En aquella ocasión, además, trabajamos también con Colaboradora. Y bueno, el proyecto trató de reunir iniciativas ciudadanas en la nave de Intermediae, se reunieron más de 40 iniciativas. Por iniciativa ciudadana entenderíamos el tipo de experiencias que presentó ayer Mauro. Bueno, creo que no hace falta abundar en ello. Y la idea era articular un espacio en el que compartir el tipo de conocimiento que se produce desde esta práctica ciudadana y preguntarnos por cómo puede este conocimiento incorporarse en el proceso de toma de decisiones que configura la esfera pública. Tras finalizar esta experiencia, con Vic empezamos a desarrollar el proyecto City Kitchen, junto con los colectivos Basura Maizulo Arc y en red con otros espacios y plataformas. Especialmente hay que destacar la Mesa Ciudadana, con la que hemos colaborado estrechamente en el marco de este proyecto. El proyecto compartía muchas preguntas por el tipo de conocimiento y herramientas que se están produciendo en la ciudad, también por esos modelos de gobernanza, y lo que tratábamos era de explorar nuevas formas de relación entre diferentes agencias políticas. Y en aquella ocasión nos preguntábamos cómo sería posible incorporar a los técnicos de la Administración municipal en ese complejo diálogo sobre hacer y producir ciudad. Para ello lo que hicimos fue, bueno, hay muchos relatos posibles. Nosotras destacamos que para ello abrimos un espacio de mediación y de investigación y acción en el que producir situaciones de encuentro y diálogo. Nuestros objetivos eran poner en juego esa idea de lo público y lo común dentro de la propia estructura de la Administración, intentar romper esa lógica que en principio parece que los propusiera como binarias o como antagonistas, pensar que la Administración pública, como decíamos, podrían ser un conjunto de herramientas, problemas y oportunidades
que pueden ser reapropiadas, transformadas y producir proyectos, ensamblajes y explorar marcos de trabajo mixtos y herramientas para intentar imaginar una política pública abierta. Después de un año de trabajo se materializó un programa de encuentros entre diferentes iniciativas locales y agentes de esta administración del ayuntamiento, esta administración local. Tenemos que decir que son técnicos muy sensibles a este tipo de prácticas ciudadanas y muy sensibles también a la necesidad de cambios en la administración local, que a menudo en nuestra ciudad es vivida como blindada ante las reivindicaciones ciudadanas. De aquella experiencia compartida ha quedado un grupo de trabajo, estamos pensando ahora en la fase siguiente, en el que nos encontramos agentes culturales, arquitectos, colectivos, investigadores y técnicos municipales. Podría mencionar todos los nombres, pero quizás sería un poco largo, pero si me están viendo sabéis quiénes son, sabéis quiénes sois y os damos las gracias. Y bueno, en este momento nos encontramos de lleno debatiendo la forma de documentación del proceso, negociando esos múltiples significados que tiene la experiencia que hemos compartido, valorando las paradojas y las contradicciones, qué puertas se han abierto, cuáles se han cerrado en el camino y sobre todo, qué podría significar un espacio de este tipo, que consideramos híbrido, en el futuro, ¿no? O sea, qué formas de institucionalidad podría representar, ¿no? Y qué formas de negociación se podrían dar en ese tipo de espacios entre una ciudadanía y una parte de la administración municipal en las decisiones que afectan a la ciudad. Bueno, de nuevo os querríamos ahora compartir un pequeño vídeo. Este pequeño vídeo fue grabado en el último encuentro público que mantuvimos hace apenas un par de meses y sí que subrayar que es un documento, es un borrador de trabajo, un vídeo que está en proceso y que de hecho estamos todavía discutiéndolo con los participantes, no es en absoluto un vídeo final, pero sí que creemos que ayuda a entender y visibilizar el clima de trabajo, las relaciones de confianza que se están intentando generar y el tipo de técnicos con los que estamos intentando trabajar. Stir is to mix food materials with a certain beat egg whites steer uniform consistency. Two substances together boil is a silk study temperature that bubbles rise continuously through the pressure on the surface. Que se crea un espacio de debate entre técnicos y gente que está trabajando muy a fondo en la administración con colectivos y participantes ciudadanos. Es una infraestructura para repensar qué política queremos en la ciudad, cómo queremos intervenir. Administrar lo público se puede hacer, se debe hacer con una participación mucho más directa de la ciudadanía. Para construir el espacio público y para construir ciudad es muy necesario que estemos todo el mundo juntos en un mismo espacio. Gestión de espacio público o cuidado de espacio público, ¿no? En los dos sentidos, tanto en cómo se usa como en cómo se cuida. Para el futuro es un proceso en el cual la gente de las administraciones, la gente de los colectivos, las asociaciones de vecinos, tienen un espacio que es neutral en el cual pueden hablar y coordinar proyectos para llevarlos a cabo en un periodo dado. Creo que llevamos un año de conocernos, la Administración y la ciudadanía, en la que ha sido una especie de laboratorio conjunto de aprendizaje y ya es hora como de bajar a la tierra, de concretar. Yo creo que sería muy interesante enfocar City Kitchen alrededor de un problema real de la ciudad y tratar de resolverlo de forma compartida. Porque en cada uno de los temas que se tengan que hablar, gobernanza, gestión de residuos, saldrán todas las opciones y se van a notar que las necesidades para las que City Kitchen trabaja son reales, de verdad. Mucha gente de la Administración y ciudadanos, incluso colectivos, que no creen ni siquiera en esa posibilidad de hacer juntos. Entonces, verían que es posible. Como un modelo. Como un modelo a seguir que podría ser extrapolable y exportable. En ese caso, yo le pondría entonces el mismo empeño a realizar el proyecto, tanto como a comunicar el modelo, claro, hacerlo disponible. Sí, la difusión. Que seamos capaces de admitir a gente nueva o gente que de una manera intermitente, que no tenga una continuidad total en el proyecto, pero que tampoco haga falta como volver a explicar la receta cada vez que la estamos haciendo, ¿no? Que necesitamos como organizar herramientas muy básicas para hacer realmente accesible como todo el proceso de trabajo. The terms roast and bake mean the same thing.
to cook by dry heat. Faltan personas con responsabilidad política, ¿no?, que pueden decidir, tomar decisiones. Yo creo que el mundo académico ha estado muy poco presente. Yo sigo pensando un jurídico administrativo. Sí que podíamos ir pensando en otros departamentos del ayuntamiento que podrían incorporarse. No podemos hablar entre 3 colectivos, el ayuntamiento y 2 o 3 más. Tiene que estar el ciudadano a pie implicado en este tipo de debates porque le afectan directamente. En el fondo llevamos todo un año haciendo que la cocina esté preparada para empezar a cocinar, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces, haciendo que todo el mundo nos sintamos a gusto. ¿Crees que es el momento de decir, apostad por ello? Creo que habría que incidir en el carácter experimental y especulativo del proceso. Es decir, como que esa aportación que se puede dar desde el Centro de Arte de dotar realmente de un derecho a experimentar esa manera de hacer ciudad no se perdiera, ¿no? Me gustaría que empecemos, no sé cómo decirlo, como salir a la calle. A lo mejor vayamos juntos a conocer otros espacios. Entonces ir de lo más pequeñito, que serían herramientas concretas para transformarla a través de la pedagogía, transformar la ciudad, pasando por las comunidades y acabando en una ecología compleja de aprendizaje urbano. Quizá la gran pregunta es cómo hacemos converger este movimiento de las mesas con el movimiento político de los próximos años, ¿no? Y bueno, yo creo que encontraremos la fórmula, todavía no la tenemos. No la tenemos, pero es que hay que encontrarla, porque yo creo que no hay otra forma de abordar las cosas, los problemas de la ciudad. But before you actually start to roast the meat, you may sear it. This is done by the short application of intense heat. Bien, para finalizar queríamos decir que nos sentimos parte de este frágil ecosistema cultural y que trata de resistir a esta crisis económica y a unas políticas de verdadero acoso. En este contexto nos resulta especialmente inspiradora la idea de interdependencia, que habla de codependencia entre una heterogeneidad de agentes, prácticas e instituciones, asumiendo responsabilidades compartidas en la gestión de la cultura pública. Pues eso, retomando las palabras, como habéis visto el tipo de proyectos que hemos presentado, como decíamos, 2 de 30 procesos abiertos o los que sean, apuestan por una clara inversión pública en cultura, una inversión que pensamos que debe ser consensuada con el tejido artístico y cultural de la ciudad en la que operamos. En este sentido, tras la presentación que traíamos, nos parecía una paradoja demasiado grande haber recibido la invitación de Espacio Tangente a compartir una conversación esta tarde y no ser capaces, por la hora a la que estábamos programadas en nuestra charla, de llegar a esa cita que se proponía desde Espacio Tangente y que, bueno, que de alguna manera trata de problematizar el marco un poco de este foro de trabajo. Entonces, nuestra propuesta, ya que nos tocaba cerrar la sesión de hoy, era compartir con vosotros esas breves preguntas acuciantes o, por supuesto, las que consideremos e invitaros a irnos todos juntos a compartir el debate en Espacio Tangente, ¿no? Que de alguna manera imagino que trata de poner sobre la mesa el tipo de relación que tienen ellos con el foro o cómo se ha podido plantear o cómo está en juego esa distribución de los recursos. Yo creo que por la hora que es, incluso todavía tenemos tiempo de comentar lo que queráis aquí, brevemente, e irnos para allá. No, por supuesto, no es una decisión unilateral, es algo que ponemos en común en el foro, aunque bueno, no ha sido tampoco idea nuestra únicamente, es algo ampliamente comentado con todos los compañeros que estamos aquí presentes, ¿no? Richie, Pedro, Mauro. Y hemos acabado. Cuando terminé de intervenir preguntaba si alguien tiene alguna duda respecto a lo que había dicho. Me he dejado muchas cosas en el tintero, pero así podríamos, con una pregunta vuestra, iniciar un pequeño debate. Yo comprendo y además me solidarizo plenamente con Espacio Tangente, aunque por mi indumentaria no... Necesitamos que utilice el micro para el streaming. Ya, pero lo que estoy diciendo no quiero que salga del streaming. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor? Dime. ¿Podéis utilizar uno de estos, por favor? ¿Y qué pasó?
Pues mira, te agradezco esto porque esto es un foro y para eso estamos. Y creo que esto es un ejemplo de lo que está pasando en la ciudad. Muchas gracias. Viajar es de sabios y cuando sales fuera ves lo de dentro. Y me quedo con el vídeo, el ejemplo, ¿no? Tenemos que madurar. O sea, Burgos necesita madurar porque seguimos en el ego de esto es mío, lo he creado yo. Alguien nos dice hay que hacer esto, no, pero yo hago lo que se me da la gana, el mea culpa, quién la tiene, quién no la tiene, y no se crean esos espacios neutros de diálogo y de hacer. El nombre de intermediario, ¿no? De intermediario. O sea, más que una pregunta, es como una reflexión de lo que estaba escuchando, no pasa nada, se me habéis dicho el teléfono como siempre, porque esto es una explosión de ideas, de la responsabilidad de generar ese lugar donde llega o sea, el que el propio ayuntamiento, institución, diputación, quien tiene o está gestionando lo público, se siente con lo público y realmente se puede hablar de público a privado y sin decir esto es mío, yo soy yo, tú eres tú. ¿Cómo se hace eso? Y yo creo que viendo en este vídeo lo hacéis posible, porque se crean grupos de trabajo mixtos. La figura del técnico, o sea, la pregunta es cómo armonizar la figura del técnico municipal, que tiene su sueldo, que está en lo público, con la figura del público, que es el ciudadano, la semilla, ¿no?, de a pie, que dice, me encantaría que esto fuera diferente, pero ¿cómo lo hago? Los huertos urbanos, el tal. O sea, al ser tan multidisciplinario y tan grande, como que Matadero, por ejemplo, es el hervidero, el lugar. O sea, no sé si... A ver, mi pregunta más clara es, ¿se necesita un lugar, un espacio? Porque a lo mejor Burgos no tiene ese espacio neutro, porque Matadero tiene la suerte de ser un lugar público donde se están gestionando cosas también privadas, o como que está eso mezclado y todo el mundo lo respeta. Qué guay, somos innovadores, encima nos proyectamos afuera, ¿no? Entonces aquí, por lo menos en Burgos, se ha generado el foro, que ya es importante, donde nos perdemos en el bla, 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 traemos a gente, compartimos, pero en realidad las sinergias, entonces haga falta madurar y ejecutar. Entonces la pregunta clara es, ¿cómo se armoniza un técnico municipal, que tiene su responsabilidad de que está recibiendo dinero público, con un ciudadano de a pie, con una gestión privada? Uy, qué alto está esto. Yo esta tarde acabo de emitir un tuit muy divertido que dice: en la editorial Siloé estamos encantados con la colaboración publiquito-privada que se presta a nuestro Museo del Libro. Es que ese término público-privado, mira, antes era la sostenibilidad, después fueron las prescripciones y ahora es la colaboración público-privada. Pero luego, eso es una llenada de boca, luego la realidad, aparte. Lo que pasa es que si he entendido bien tu pregunta, no aludía por privado a cuestiones de financiación, ¿no?, sino hablaba muy general. Igual que el ciudadano. Estos que han salido del vídeo hablando, yo soy técnico, yo soy ciudadano, yo soy las plataformas, ¿no? ¿Cómo agrupar eso? Yo soy ciudadano, soy una plataforma, yo soy un técnico, que soy el administrador tal del técnico de cultura de la administración tal, con intermediae, ¿no? ¿Qué hace intermediae para armonizar eso? Genera dreamings, genera, yo qué sé. Bueno, contestamos a medias Paquillo, que seguro que tenemos visiones muy diferentes y muy complementarias. Yo creo que que no hay una respuesta única, que el último proyecto que hemos presentado es un intento más, pero que, por ejemplo, el primer proyecto, el vídeo de Semilla Boombox, tiene también una negociación brutal con la propia administración local del barrio de Villaverde, la Junta Municipal de Distrito, Intermediae, la Asociación Semilla, que en sí misma casi funciona como una institución y ha movilizado durante los últimos 20 años, en términos de políticas de inclusión social, casi más recursos públicos que cualquiera de las instituciones, y ha sido capaz de generar unas políticas con una eficacia y un alcance mucho mayor que muchas de las instituciones. Entonces, yo creo que lo único que me podría atrever a responder es que hay que abrir muchos espacios de trabajo, o sea, muchos intentos, muchos espacios de apertura y de diálogo, y lo que sí que creo es
y esto es un punto de vista muy personal, que lo que hay que encontrar es el tono político en el que elaborar la discusión, o sea, el tono en el que poder negociar. Bueno, yo creo que Azucena ha contestado bastante bien a la pregunta, pero bueno, solo por matizar, como aludías a la cuestión del espacio, yo creo que no es una cuestión de espacio, aunque también, y bueno, prueba de ello es como muchos colectivos de, pues por ejemplo en el barrio de Arganzuela están reclamando esos espacios de cesión del ayuntamiento para gestionar sus propios proyectos, pero en Intermedia pensamos que es más una cuestión de voluntad y desde el trabajo institucional o el trabajo municipal estar muy atento a lo que está pasando en tu contexto y ser realmente una institución abierta y muy flexible. Y así es como trabajamos nosotros, a grandes rasgos. Y luego, pues claro, como decía Azucena, pues tratando de generar como diferentes dispositivos que de alguna manera puedan de articular, ¿no?, esos espacios de encuentro que sin duda son complejos, tienen también muchas contradicciones, no son perfectos, pero para mí es una cuestión de voluntad, por encima de todo. Más preguntas. Tanto para Azucena como su compañera, bueno, me ha gustado muchísimo la exposición y me parece de una sensibilidad y una exigencia brutal. Y quisiera saber si estáis en contacto con distintos colectivos claramente políticos para que en el futuro inmediato no se desprecie la experiencia previa. A ver, esta es una pregunta muy difícil de responder y yo casi estoy también por dejar el micrófono. A lo mejor podemos continuar en tangente. Bueno, yo creo que de nuevo me tengo que responder en términos filosóficos, pero creo que en este caso ayuda. O sea, creo que hay un tipo de prácticas ciudadanas que han permeado en todas las instituciones y en todas las administraciones, maneras de entender la colectividad, lo colaborativo, los sistemas de toma de decisiones que vienen de la experiencia política de los últimos 5 años, y yo creo que eso es algo que ha permeado o sea, que es de un calado profundo. Con respecto a las nuevas formaciones políticas, nosotros como institución participamos de todas las redes de trabajo que nos atraviesan, en la red Arganzuela, o sea, en la red Hacenderas, pero también participábamos en la mesa de convivencia Arganzuela. Entonces, siempre tenemos esta metáfora de que en Intermedia participa la gente tanto como ella participa de las cosas, ¿no? Nos movemos mucho y en cuanto a, digamos, las formaciones políticas que están en juego, cada uno a título personal milita donde considera, pero institucionalmente no podemos. O sea, entiendo yo, hasta donde conozco la ética y política de la administración pública, que en realidad deberían ser un espacio a salvaguarda. Pero bueno, la ciudad ahora mismo está en un momento de efervescencia brutal y no solo Intermedia, muchísimos técnicos de la administración municipal están muy implicados en la sostenibilidad de las prácticas locales, ¿no? O sea, yo estoy segura que hay gente dentro de la administración implicada en bancos de alimentos, en bancos de tiempo, y yo creo que este tipo de proyectos también ponen un poco en juego eso, ¿no? O sea, más allá del signo político, las instituciones tienen una función pública y se tienen que poderse generar ese trabajo, ¿no? Para el común de la ciudad. No sé si he contestado. Pues a lo mejor, si no hay ninguna pregunta más, sí hay una pregunta más, perdona. Nada, quería preguntaros cuál es si se puede decir, cuál es el presupuesto con el que contáis más o menos anualmente y en qué medida os ha afectado desde la salida, vamos, que conozco más o menos Madrid, desde la salida de Gallardón y del equipo de Alicia, vosotras que al final dependéis de cultura de Madrid Destino, a mí me parece como un poco un desastre de cambios constantes, continuidad nula de equipos sobre todo en cultura, reducción de presupuestos, y no sé vosotros, estando en Matadero y siendo intermedia, ¿cómo os ha afectado? A medias otra vez, Paqui. Si os queréis ir yendo, por supuesto, y nos unimos luego los que nos quedemos aquí, que es que veo a algunos compañeros con el abrigo puesto.
A ver, en términos económicos, se lo dejo a Francisca, que yo soy muy mala con... O sea, no suelo recordar las cifras, aunque más o menos me las sé. Y respecto a la segunda pregunta, que efectivamente es enormemente compleja de responder, pero me voy a marcar un speech. Yo diría que en el caso de Intermediae hemos sido muy capaces de conservar cierta autonomía desde una perspectiva de trabajo muy feminista. Es decir, no somos una institución que ocupe grandes espacios de representación y, de alguna manera, si tú sitúas como todo el mapa de hegemonía institucional, nosotros no estamos presentes. Y eso ayuda a la hora de conservar una autonomía y de poder poner en juego un tipo de prácticas. De nuevo, la coartada de la mediación frente al comisariado clásico, pues en ese sentido también funciona como coartada, ¿no? Hay como que preservar un espacio de trabajo con el ciudadano. Y también en ese sentido, la paradoja de Matadero, el estar dentro de Matadero, nos ha permitido también conservar mucho margen, porque en realidad Matadero se lleva gran parte de la presión política. Nosotros somos un proyecto muy chiquitito dentro de Matadero. Y luego, respecto al cambio político, pues ha sido complicado porque ha sido han sido 4 años de muchos cambios dentro de la propia estructura de la administración. Y efectivamente, pues Madrid Destino antiguamente era la antigua Maxa, y me consta que hay muchos técnicos trabajando por recuperar parte de la estructura de Madrid Arte y Cultura, ¿no? Más que Madrid Arte, Cultura, Turismo y Negocio, que es ahora. Solo las palabras ya como que representa muy bien el tipo de política que está en juego. Entonces yo el speech que me podría marcar es que creo que el compromiso por parte de los técnicos es, o debería ser siempre, como resistir y ser capaz de sacar adelante los procesos de trabajo más allá de las presiones políticas cuando se pueda. Y bueno, la verdad que han sido 4 años muy difíciles, muy difíciles. Y no solo, o sea, digamos que también el tipo de política que nos viene de Europa hace muy difícil el trabajo dentro de la propia administración. Pero Europa no es una disculpa. Yo creo que eso lo podemos discutir ampliamente ahora. Bueno, y contestando al tema del presupuesto, pues este año hemos tenido un presupuesto de 132.000 euros, lo que no incluye gastos de seguridad y limpieza que asume Matadero, ni tampoco los sueldos de 4 personas que trabajamos de forma indefinida. Luego, además, trabajamos con colaboradores, pero los colaboradores siempre forman parte del presupuesto de proyectos. Bueno, este presupuesto este año nos parece un lujo porque venimos de un presupuesto el año pasado de 30.000 euros para hacer cantidad de proyectos y que realmente solo han sido posibles gracias a la complicidad de los agentes con los que veníamos trabajando. Y bueno, todo esto contando con que antes del cambio de equipo de gobierno que has mencionado y demás, teníamos un presupuesto de 500.000 euros. O sea que la progresión ha sido como bastante devastadora. Entonces, la verdad que para nosotros fue un reto bastante importante, pues porque con esos 30.000 euros que os digo del año pasado, del anterior, prácticamente no teníamos ni para pagar la papelería de nuestra oficina, que tengo que decir también que es un espacio compartido con los colaboradores que bueno, hacen uso todos del papel, plotter, etcétera. Entonces, bueno, pues eso es un poco, no sé si más o menos. No obstante, las cifras siempre son o sea, el problema también de la transparencia es que cuando no tienes datos para interpretar los datos, o sea, cuando no tienes contexto para interpretar los datos, pues es como si no los dieras.
500.000 euros era al principio, en el año 2007, o sea, previo al 2008 y previos a la crisis del 2011, y de hecho cuando en aquel momento todavía no éramos empresa pública y se externalizaba con un concurso. Yo creo que el año antes, o sea, el año que se redujo el presupuesto a 30.000 euros, que lo compartimos con ese dramatismo, porque casi, como dice Richie, nos quedamos en coma en pleno 1 de enero, ese año yo creo que luego llegamos a movilizar un presupuesto de en torno a 70.000 euros, ¿no?, a lo largo del año. Las cifras dentro de la administración pública en realidad son muy cambiantes. Empiezas con un compromiso, puedes sufrir un recorte a la mitad, o en ese caso yo creo que fue justo el año del rescate. Entonces las primeras decisiones fueron muy drásticas y yo creo que cuando se fue pasando un poco el susto dentro de las propias administraciones pudo movilizarse un poquito más de recursos, que fue lo que nos permitió sobrevivir. Ese año yo creo que si no, con ese dinero no hubiese sido posible. Y de nuevo, como dice Paca, gracias a una red de colaboradores que en realidad están absolutamente concienciados de qué tipo de espacios no se quieren perder en la ciudad, ¿no?, de que cada proyecto que se acaba, pues es que es una estrella que se muere. Y no... Solo por terminar, es que no me quiero quedar con las ganas de decir de que además de ese recorte de presupuesto pasamos de un equipo de 10 personas a las 4 personas que vamos a quedarnos en 2 o en una, porque vamos, es muy difícil llevar esto adelante con tan poco, siendo un equipo tan pequeño, que cuando escuchaba, pues por ejemplo, el equipo de CEMOS, que eran 10 personas o 9 personas, o colaboradora, o la Fundación Cerezales, y es que la verdad es que es realmente difícil hacerlo con menos. ¿Más preguntas? Bueno, pues igual si os parece podemos continuar en tangente. Muchísimas gracias a los ponentes de esta última sesión, Juan José, Marlene, Azucena y Paca, y gracias a todos, de verdad ha sido un placer. No, en Madrid.